Y las características biológicas que en agricultura sustentable y también en la formación que estamos teniendo, pues es a lo que le debemos de apostar, ¿no? Que ese suelo no sea inerte, que ese suelo no sea un suelo sin vida, sino que tengan esos microorganismos que mejoran esa estructura del suelo, que me van a estar mejorando también la liberación de sustancias nutritivas para la planta, de elementos nutrimentales, y también mejorar la característica física de ese suelo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que incluso en agricultura orgánica se utiliza mucho la lombricultura y esas lombrices que van de un horizonte A un horizonte B, a un horizonte O, que se mueven de una capa de suelo a otra, pues igual van mejorando esa estructura, van rompiendo terrones, van movilizando nutrientes de una parte del suelo más profundo a otra que es menos, ¿sí? Mejoran esa humedad también del suelo porque hay una circulación constante de estos animales, mejoran la aireación también. Entonces, esa vida en el suelo es la que tenemos que cuidar nosotros y tenemos que procurar que en el momento de la preparación del suelo, pues no atentemos contra esa vida del suelo, ¿no? Hablábamos de la maquinaria pesada, que esta pues sí mejora la estructura del suelo, pero le tengo que adicionar sustancias químicas de síntesis química, tengo que pasar arado, tengo que pasar vertederas, tengo que pasar eh, picadoras para mejorar la estructura del suelo. Entonces, en agricultura sustentable es hacerlo de manera natural, de manera más armoniosa con los recursos y las condiciones del suelo que tenemos y pensar cómo vamos a mantener esas características físicas, químicas y biológicas que requiere el suelo, ¿no? A mí me tocó ver una finca en Costa Rica, donde yo hice la maestría, de unos productores que ya no hacían laboreo en el suelo, ya no picaban, ya no volteaban, porque todo el trabajo lo hacían las lombrices. Era una superficie aproximadamente de 4 mecates, eh, serían poco más de 1.200 metros cuadrados, y en esa superficie ya se había logrado ese equilibrio que buscamos en el manejo del suelo, ¿no? Donde hay materia orgánica que la lombriz está comiendo, se está alimentando de ella, eh, y hay nutrientes que al momento de alimentarse lo están liberando para que la planta se desarrolle de manera adecuada, eh, y está areando el suelo porque al hacer las canales de subida y de bajada de la lombriz, pues esto hace que haya mayor areación y ya no se tenía que hacer nada de picar la cama, de voltear la cama, sino más que nada el trabajo lo hacían la lombriz roja californiana, ¿no? Y se ahorraba mucho recurso en la preparación de suelo, se cuidaba ese recurso por cierto periodo de tiempo. Claro que no solamente es el manejo del suelo, sino que tengo que manejar rotación de cultivo, y eso pues facilitaba que esa unidad de producción pues tenga o que genere mayor recurso económico, ¿no? Porque ya no se hacen estas labores de suelo. Entonces eso tenemos que buscar en agricultura orgánica, ¿no? Y mucho de eso, de buscar esa vida microbiana en el suelo, pues es la adición de esos abonos orgánicos, de esa composta, de ese bokashi, de ese sojolún que yo recolecté en la vegetación, como lo estamos viendo en esta cama. Esta es una cama de la parcela agroecológica donde producimos muchas hortalizas. Era una cama en la cual ya habíamos logrado construir bastante suelo. Al principio era un suelo pedregoso, un suelo que en realidad, pues en las condiciones como estaba, no nos permitía cultivar. Se metieron no tractores, un volquete, perdón, de suelo se metió en ese momento y también compramos o la facultad eh, donó mucho del estiércol de los establos que ya estaba seco, que ya estaba composteado, y por la actividad de los compañeros que han estado trabajando allá,
de sus compañeros que llevaron horticultura tropical, que llevaron agricultura orgánica conmigo, estuvimos trabajando en mantener esa vida en el suelo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que después de haber picado la cama, pues le agregamos el sojolún, que fue colectado en el bosquecito que está al lado, en el monte que está al lado, donde está el nin. Hay un monte allá donde hay mucho sojolún, y lo traíamos, ¿no? Y vimos que esa preparación del suelo, pues nos daba muy buenos resultados. Incluso logramos producir acelga, logramos producir repollo de cierto tamaño cuando las condiciones no eran tan favorables, ¿no? Entonces eso habla de esa preparación de suelo que necesitamos o que requerimos para que, eh, permíteme, voy a contestar una llamada de la facultad. Bueno, sí, buenas tardes, dígame. Muy bien, muchas gracias, todo bien. Igualmente. Es claro, sí me gustaría darla, incluso he pensado en una que podría ser medicina tradicional maya, eh, medicina tradicional maya, en la cual es el cultivo de plantas medicinales, el uso que se le da, pero no sé cuándo tendría que entregar la planeación, porque si ando un poco atrás, sí tengo antes de que inicie el curso. Ok, perfecto. Eh, Ujú, ok. Sí, porque yo pensaba armarlo bien, tener bien la planeación y darlo el siguiente semestre que inicia, no este. Porque igual tengo que preparar una para veterinaria y sí se me complica preparar dos, tener las planeaciones de ambos, ¿no? Sí, no sé qué tan viable sea o tengo que hacerlo ya, porque si no, no sería recurso. Ujú, sí, claro. Ujú. Claro, sí, entonces deme un tempecito, tal vez la próxima semana yo estaría yo llenando la solicitud y trabajando en la planeación, ¿no? No prometo entregar toda la planeación, pero sí tener las unidades y los temas que estaría abarcando, ¿no? Como guía. Y antes de que inicie el semestre, pues sí, me dedico día y noche para tenerlo y que esté bien elaborada la planeación. Sí, sí le escucho bien, sí. Sí, sí es correcto. Si me da chance, no sé, 2 semanas más, tal vez yo tenga los temas y la competencia y las actividades, pero no bien desarrollada la planeación. Sí me podría aventar para hacerlo, para darlo ese semestre. Perfecto. Muy bien, entonces lo hago, yo lo preparo esta semana. ¿Hasta cuándo tengo para entregarlo? Esta semana. Ok, perfecto. Sí, también de cultura maya, ¿verdad? La de saberes mayas. Sí. Ujú, claro. Perfecto. Voy a tratar de hacerlo. No le prometo nada, pero porque tengo un seminario mañana, tengo también otra planeación que tengo que hacer.
pero voy a tratar de trabajarlo, de avanzarlo y se lo envío. Si no entra este semestre, pues estaría entrando. Sí, sí, claro que sí. Sí, también estoy en clase. Perfecto, muy bien. Bueno, discúlpeme, jóvenes, es una llamada de la facultad sobre un curso que estamos organizando y pues tuve que atenderlo. ¿Siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, de hecho, hasta del curso nos enteramos. Así. Sí, hasta nosotros nos enteramos de la planeación. Perfecto, muy bien. Sí, como a manera ¿cómo se llama?, de propaganda, pues estoy dando, no sé si ustedes lo vieron, hay hay cursos institucionales de Proimaya que hablan sobre la cultura maya, sobre el rescate de las tradiciones. En ese semestre yo estoy dando saberes mayas en cuanto al manejo del monte, ¿sí? Y me están proponiendo una asignatura más. Yo estoy pensando en medicina tradicional maya, desde identificar las plantas, cómo se cultivan, el manejo, la extracción de los metabolitos secundarios y cómo se aplica el proceso de aplicación para curar algunas enfermedades. Entonces, tal vez esa sería otra asignatura, pero lo veo muy complicado poder entregar todo antes de mañana. Y si no, pues ya la próxima. ¿Sí? Eso también pueden elegir ustedes como asignaturas libres. Creo que sí les llega las invitaciones y los avisos. Sí, de hecho, este semestre había uno que igual había una maestra que lo estaba impartiendo, algo sobre plantas medicinales y conocimientos o algo así, y sí vi la de usted, pero como yo había otra que quería tomar y chocaba los horarios, ya no me podía inscribir. Claro, claro, pues tal vez en algún momento que no choquen tus horarios, Edith. Eh, bueno, muy bien, entonces tenemos esta información y le estaba comentando que pues tenemos que mantener ese equilibrio en el suelo, ¿no? En la agricultura sustentable que nosotros estamos planeando o pensando trabajar, sobre todo porque pues, nuestra formación es agroecólogos, ¿sí? Y buscar ese equilibrio tanto en la nutrición, en las características físicas del suelo, y en la vida también biológica que ahí habita, con tal de que tengamos eh, eh, esas condiciones propias y adecuadas para que las plantas que nosotros cultivemos pues crezcan de manera oportuna, de manera adecuada y que representen también una utilidad al productor, ¿no? Entonces, acá les menciono la técnica que hacíamos en la facultad. Dice, en los suelos tropicales se recomienda aplicar de 2 hasta 3 toneladas de materia orgánica, restos de cultivo, estiércoles de animales o compostas, ¿sí? Sobre todo en nuestro estado y en partes de nuestro territorio, del territorio de Yucatán, porque los suelos son muy pedregosos. Entonces, se ha probado y incluso el INIFAB menciona de que se pueden aplicar hasta 4 toneladas de sustrato, ya sea restos de cultivo, estiércoles de animales o composta, ¿sí? Para mejorar esas condiciones del suelo, siempre y cuando pues, sea una agricultura sustentable. Si es una agricultura convencional, pues este manejo que estamos proponiendo aquí, pues seguramente va a ser con fertilizantes, con urea, con triple 17, triple 18, y no nos interesa tanto esa preparación del suelo, no nos interesa tanto esas condiciones físicas y biológicas y químicas de nuestro suelo, porque el suelo en agricultura convencional pues se ve como un suelo inerte, ¿no? En la cual solamente soporta la planta todo lo demás pues se lo damos de forma sintética al cultivo. Ese sistema pues puede ser un poquito más caro, puede ser también un poco más rendidor. Ya vimos que las tecnologías también no son del todo malas, sino que también pueden ser redituables por la alta productividad que se da ahí. Sin embargo, pues tenemos que evaluar ese daño ambiental que estamos ocasionando, ¿no? Y el modelo de agricultura que queremos tener para el futuro, ¿sí? Entonces, después de haber hecho picado el suelo, de haberle agregado la composta,
el abono orgánico, de haberlo volteado, de haber roto esa estructura con diferentes herramientas, ya sea con el arado mecánico movido por un tractor, con el arado con uso de fuerza de animal, de animal de tracción. Por ejemplo, en Puebla, en Oaxaca, en la Ciudad de México, pues esa actividad lo realizan algunas mulas, algunos bueyes, se utiliza el animal, ¿no? En la cual se va arando el suelo, se va haciendo el barbecho y se van haciendo las camas de siembra. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen el tractor que tiene ya el arado, el barbecho integrado, está picando, está triturando el suelo, lo está volteando y tiene unos bordes dependiendo del cultivo que se va a poner, del ancho del surco y de lo largo, pues esos bordes van delimitando ese camellón de siembra, ¿no? Para que sobre este camellón pues se establezcan los cultivos que va a mantener. Es el último paso que se hace en la preparación del suelo. Ya piqué, ya adicioné abono orgánico, ahora tengo que preparar ese camellón de siembra para establecer las hortalizas. Y lo mismo hacemos de manera manual, ¿no? Acá vemos a Heidel, que nos apoyó mucho en la parcelita, donde ya se integró la materia orgánica, ya se puso el sistema de riego, se picó la cama y ahora está formando los camellones de siembra, nivelando ese terreno, tratando de que esa cama de siembra pues tenga una altura de unos 10 a 15 centímetros para ya establecer los cultivos que ahí se van a poner, ¿no? Entonces los camellones se elaboran a alturas variadas de 10 a 25 centímetros de alto, dependiendo del cultivo, y el ancho depende del arreglo de siembra que nosotros vayamos a poner. En este arreglo de siembra, pues también no puedo poner un arreglo de siembra tres bolillo para tal vez alguna cucurbitácea, algún cucumis melo o algún cucumis sativo, porque pues no están diseñadas para ese cultivo, ¿no? Este sistema de siembra debe estar diseñado para el maíz, para el frijol, para algunas solanáceas, pero para cucurbitáceas generalmente no se hace este diseño, sobre todo cucurbitáceas, de las cucurbitáceas locales que tenemos aquí, tal vez si es cucurbita pepo, variedad zucchini, pues sí se puedan sembrar en esos camellones, ¿no? Entonces, dependiendo. Y acá nos dice el ancho generalmente, no sé si ustedes vieron, pero teníamos las camas de siembra, eran de 12 hasta 14 metros de largo, ¿sí? Y teníamos un ancho de 80 metros de largo de cama, ¿sí? En, este, en esta distancia, por lo que se trata es de que yo pueda dar manejo pasando por este camino que ya está hecho, darle manejo a la mitad de la cama si tengo que desherbar, si tengo que poner trampas, si tengo que verificar el sistema de riego, si tengo que aplicar algún abono, pues tengo el espacio de 40 centímetros para hacerlo acá. Y el otro lado, pues en el otro camino dejado, pues se hace, ¿no? No puedo hacer camas muy amplias porque no me va a permitir hacer ese manejo que requiere el cultivo. Si hago camas de 1,5 metros, pues tal vez mi mano pueda cubrir, no sé, unos 40 centímetros de la cama, o unos 50 centímetros de un lado y otros 50 centímetros del otro, de tal forma que hace 80 centímetros cubiertos, pero la parte media donde no pude llegar a desherbar, pues no le voy a dar ese manejo oportuno. Entonces, por eso se trata, todas las camas de siembra de hortalizas menores deben de estar entre 80 metros, 80 centímetros, perdón, de ancho, hasta 1,10 centímetros de ancho, ¿sí? Esa es la distancia ideal el ancho ideal que debe de tener las camas de siembra, ¿no? Entre los camellones se dejan las calles para manejar el cultivo. Estas calles que estamos viendo acá,
es muy importante que nosotros pensemos qué superficie necesito yo de calles de manejo del cultivo para poder dejar ese espacio, ¿no? Si tengo pensado, por ejemplo, meter una carretilla, aproximadamente cuánto tengo que dejar aquí, ¿no? En agricultura intensiva, en agricultura sustentable, se recomienda de que las calles de siembra no sean mayores a 40 centímetros las calles, ¿sí? Y esto porque pues se tiene que aprovechar el suelo con mayor eficiencia, ¿sí? Y también para no dejar espacio para que las arbences crezcan, para que, ¿cómo se llama? El agua, los lixiviados se pierdan en este espacio, ¿sí? Entonces, se aconseja dejar esos 40 centímetros y con ello, pues puede pasar fácilmente la persona que va a dar manejo. Puedo meter una carretilla para cosechar o para traer abono orgánico y estoy aprovechando al máximo estos espacios, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, cucurbitáceas, sobre todo de las locales, que son enredaderas, que son rastreras, pues muchas veces este diseño de siembra, de camas de siembra, cancelamos una, ¿sí? Porque si la ponemos acá va a estar muy junto el cultivo y no va a crecer de manera oportuna. Vamos a competir, se van a entrecruzar entre ellas y no voy a tener cosecha porque solamente va a crecer la parte eh, aérea de la planta, ¿no? Eh, y entonces lo que hicimos, porque quisimos sembrar calabaza local, una cama la clausuramos, ¿sí? De tal forma que sembramos aquí, respetando la distancia de siembra de la calabaza, y la calabaza pues se fue hasta esta cama, ¿no? Para producir. Esta cama cerramos, clausuramos las iniciales de riego, no preparamos esta cama, sino que la dejamos así y crecieron las calabazas. Podemos hacer esas modificaciones. Entonces, pues eso es muy importante, cómo van a estar los camellones de siembra, las camas, cómo me la voy a ingeniar para hacer más uso eficiente de ese suelo. Y cuando nosotros estemos haciendo, por ejemplo, escribiendo el estudio técnico de mi proyecto, pues es importante meter ese croquis de cómo estarían las camas de siembra. Más adelante les voy a mostrar el estudio técnico de un proyecto de cómo queda ese diseño, ¿no? Acá vemos diferentes tipos de siembra, diferente diseño en cuanto a la siembra. Tenemos eras de siembra o camas de siembra, que eso es muy común con las hortalizas de menor tamaño aquí en Yucatán, para rábano, para cilantro, para lechuga, para chile habanero también puede funcionar, para tomate también funciona, ¿sí? Y acá vemos que la recomendación incluso es un poquito más grande de la cama del camino que nosotros mencionábamos, ¿no? Acá son 10 centímetros más, de 40 están dejando 50. La altura pues depende mucho si es una remolacha, si es una zanahoria, pues no voy a hacer una cama de unos 5 centímetros, sino que voy a hacer de 10 o de 15 centímetros para que el bulbo crezca en esa cama, que tenga esas condiciones físicas y químicas del suelo y biológicas para que pueda crecer y que se vea ese resultado en cuanto al bulbo que se está produciendo, ¿no? ¿Sí? Por eso yo le decía a Mauricio de que él hizo las camas invertidas. No tenemos suelo y él escarbó una zanja, pero bueno, se entiende, no habíamos visto esto, es su primera experiencia en cuanto al cultivo, y es muy importante a partir de ahora considerarlo cuando preparemos el suelo para establecer los cultivos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos camas de doble excavación, que esto también en agricultura orgánica, en agricultura sustentable, también se maneja, ¿sí? ¿En qué consiste? Tengo delimitado el cuadro donde voy a establecer mi cultivo, ¿sí? Tal vez ya tengo el número vamos a hablar sobre esta cama, ya tengo el número de camas que van a estar aquí, el diseño de los pasos de siembra, pues ya la debo de tener ideada cómo va a quedar.
Entonces lo que se hace, la primera cama que yo escarbo acá, la pico, la escarbo, la saco la tierra con una carretilla y la paso en esta cama, ¿sí? Eh, Después de haber hecho eso, tengo que preparar la cama de este lado, porque el suelo que yo quité de aquí me va a servir para embutir esta cama que yo estoy, que ya se preparó, ¿no? Y el suelo que voy a sacar aquí, pues va a servir para esta cama que ya está lista, ¿sí? Y así es como intercambiar el suelo, agregarle abono orgánico, picarle composta y eso pues mucho, la verdad es mucho trabajo. A mí no me gusta porque es mucha mano de obra, voltear, traer tierra, quitar la cama de un lado y llevarlo a otro. Pero pues es una alternativa que a muchos productores orgánicos, productores de agricultura sustentable, lo están empleando y lo han utilizado con éxito, ¿no? Pero sí es mucho esfuerzo, porque la cama a doble excavación, pues tengo que sacar toda la tierra, llevarla acá, la tierra que voy a picar acá la tengo que pasar aquí, y eso sí es un poco pesado y complicado, ¿no? Maestro, eso que Dime. menciona, también esto, tal vez las prácticas no se pudieron llevar tal como se hacen en la facultad en años anteriores, pero siendo sincero, es lo que creo que dejó de enriquecedor esta práctica que tuvimos en las casas, ¿no? Porque yo normalmente antes de haber hecho toda esa plantación de los chiles habaneros, pues pensaba, el picar, pues qué tan complicado es, ¿no? Realmente no debe llevar tanto tiempo, no estás haciendo algo tan, como decirlo, complicado, ¿no? Es lo que tal vez uno pensaría en ese momento, pero yo me pasaba haciendo en 2, 3 horas una cama y ya después no quería hacer otra porque ya estaba cansado a no Sí. poder más, ¿no? Realmente es una actividad que sí es muy cansada y además nuestros suelos se prestan para que nos cansemos mucho también. Sí, porque hay mucha piedra, hay que quitar la piedra, sacar las lajas que muchas veces tiene. Tal vez si es, no sé, de manera experimental en el jardín, que tengo 3 o 4 camas ya hechas, sí puedo utilizar esa técnica de la doble excavación y sí beneficia también hacer el cambio de suelo de una cama a otra, ¿no? Porque si esta cama no tiene vida microbiana, eh, no tiene abono orgánico, pues aprovecho voltearlo y lo abono y estoy cambiando ese suelo en la cual pues se cultivó alguna hortaliza, ¿no? Sin embargo, yo le voy más a la rotación. Si en esta cama la pico, la preparo, si cultivé maíz, pues el siguiente ciclo voy a cultivar una leguminosa para no estar volteando la cama. Es más conveniente hacer la rotación y no la doble excavación, pero pues eso es una alternativa que se utiliza en espacios pequeños y ustedes, dependiendo del proyecto que tengan, pues ya propondrán si el suelo se prepara de esta manera, ¿no? Eh, bueno, y también aquí en Yucatán lo que es muy común son las pocetas de siembra. Hay suelos que no permiten hacer esos camellones de siembra. Por ejemplo, este camellón de siembra pues es para solanáceas, para algunos tubérculos, pero por el suelo tan pedregoso que tenemos, pues no permite hacer esa cama. O si lo permite, tengo que comprar mucho suelo, tengo que comprar también estiércol, lo tengo que comprar composta para hacer estas camas, que en cierto momento en la facultad, la primera superficie que trabajamos, así fue, se compró suelo, ¿sí? Eh, y ahora la que está enfrente, ya la estamos trabajando en pocetas, cultivando, por ejemplo, algunas cucurbitáceas, algunas plantas rastreras, para ir creando suelo ahí mismo, ¿no? Incluso ese resto de cultivo que sale, si no la dejamos en el suelo, la llevamos a compostear y ya estamos creando suelo para adicionar en ese suelo tan pedregoso, ¿sí? Pero si no, pues tenemos que hacer estas pocetas para chile habanero, pocetas para tomate, pocetas para sandía, pocetas para muchas de las cucurbitáceas. Aquí en Yucatán se siembran en pocetas. No es común sembrarlas en camellones por el tipo de suelo que tenemos. Entonces, dependiendo también de la especie que yo vaya a cultivar, pues va a ser la profundidad que yo voy a escarbar, va a ser también el diámetro, el tamaño,
puede ser más amplio o menos, dependiendo de la especie, ¿no? Les pongo un ejemplo, en el caso de chile habanero y de tomate, las pocetas generalmente se hacen a una profundidad de 10 centímetros o hasta 15 centímetros, si el suelo lo permite, ¿no? Y el tamaño o el diámetro generalmente son 15 o hasta 20 centímetros, ¿sí? De tal forma que podamos escarbar esto de manera circular. El suelo que ya sacamos, porque vamos a sacar suelo, le quitamos todo el exceso de piedra, no toda, porque la piedra también es útil en el suelo, mantiene la humedad, favorece también la aireación del suelo, ¿sí? Y pues es importante dejar esas piedritas pequeñas. Las muy grandes, pues si las quitamos, regresamos ese suelo. Si tenemos abono orgánico, podemos abonar y ya no gastamos tanto como hacer esos camellones, sino que son pocos kilos que vamos a utilizar para abonar. Y pues allá ya queda lista esa área para sembrar el chile habanero, para sembrar el tomate, para sembrar muchas de las cucurbitáceas, ¿sí? Si es cilantro, pues el cilantro, pues puedo hacer una cama pequeña para sembrarlo, ¿no? Que es lo más ideal con esas dimensiones. Si es rábano, pues igual no la voy a sembrar en poseta. No es recomendable y no es redituable hacerlo en posetas. Si es remolacha, tampoco lo voy a sembrar en posetas. Tendría que hacer una cama de siembra para que yo lo pueda establecer. Entonces depende mucho del cultivo. Y también el poseteo se utiliza mucho en fruticultura. Creo que eso también ya lo vieron con el maestro Solorio. Tengo entendido que están llevando algo de frutales. Y allá pues las indicaciones son mucho más grandes, las posetas. Es mucha más materia orgánica que debe de llevar, ¿no? Entonces estos métodos de siembra, de preparación del suelo podemos emplear. ¿Sí? Entonces las labores de preparación del suelo incrementan entre un 15 a un 20% de la productividad de las especies que se van a cultivar, ¿no? Hay mayor eficiencia en cuanto al uso de la luz, el empleo de la luz. Nos dice que incrementa hasta un 1 o un 5%. Hay una retención mayor de humedad, hasta un 20%. Se han hecho comparaciones, por ejemplo, en suelos que solamente se limpia, se quema la arbense y no se pica, no se prepara, no se hace pocetas, pues esos suelos no retienen tanta humedad, ¿no? Que los suelos que han sido picados y han sido preparados. Mejora la eficiencia de la luz lunar. También al tener yo preparadas las camas de siembra, al tener orientadas la superficie que se va a cultivar. Recuerden que en el caso del aprovechamiento de la luz del sol, se aconseja que la orientación en cuanto a la preparación del suelo, si voy a hacer surcos, si voy a hacer camellones, si voy a hacer pocetas, pues debe estar orientado de norte a sur, ¿no? Para que pues cuando el sol pase de oriente a poniente, pues tenga todas las plantas reciban la misma cantidad de luz que si yo lo oriento, si el suelo o las camas de siembra o el poceteo lo oriento de oriente a poniente, pues va a haber un momento en el cual a algunas plantas no les llegue la cantidad de luz que se requiere. Lo mismo pasa con la luz lunar, ¿sí? También mejora la eficiencia. Ya vimos que la luz, tanto diurna como nocturna, pues son muy importantes para el desarrollo de los cultivos. No sé si vieron el documental que les subí al grupo de WhatsApp sobre la eficiencia del uso de la luz en Holanda y esa tecnología que se está produciendo. Sí escucharon, por ejemplo, de que un tomate puede llegar a producir hasta 80 kilogramos de fruta, ¿sí? Con fruta de calidad. Entonces también la tecnología nos sirve, solamente hay que saber aprovecharla y combinarla con prácticas agroecológicas. Creo que eso se va a encaminar la agricultura ahora y la agricultura del futuro, en hacer uso eficiente del espacio con tecnología, en practicar una agricultura más sustentable con esta tecnología, porque ya no tenemos superficie para establecer cultivos, deforestar grandes extensiones
y meter cultivos extensivos, ya no tenemos suelo, ya no tenemos monte para trabajar, ¿sí? Entonces se va a enfocar a eso, a la agricultura sustentable con estructura o con tecnología apropiada y avanzada para hacerlo productivo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que no dejar de obviar este aspecto, no dejar de ver ese informe que nos están presentando sobre el futuro de la agricultura, ¿no? Y encaminar también nuestros pasos hacia ello, ¿sí? Mejora la concentración del aire, también hace más eficiencia en la abolición de los fertilizantes. También si voy a introducir fertilizantes de síntesis química, pues estar preparado el terreno, el haberse picado, el haberse rastreado, pues también me va a facilitar la aplicación, sobre todo si es una aplicación de un fertilizante granulado, que en el caso del maíz, pues se utiliza mucho el fertilizante granulado, ¿no? El fertilizante sólido, ¿sí? Porque se tiene que escarbar la cama y se tiene que poner y cubrir ese fertilizante. Entonces eso también lo hace más eficiente a venir y solamente hacer al voleo el fertilizante, porque no lo puedo enterrar porque la cama no está picada, pues mucho de ese fertilizante se va a perder y la planta no lo va a aprovechar, ¿no? Después de haber preparado esas camas de siembra, esos surcos, esas pocetas, pues también es importante hacer la desinfección, tratar de que sea de manera lo más natural posible que se pueda, ¿no? Sobre todo también si es un proyecto de una agricultura orgánica, de una agricultura sustentable, pues tenemos que hacer esa preparación de tal forma que no dañe la estructura física, química y biológica del suelo, ¿no? Les comento algo como experiencia. Eh, Cuando es un suelo nuevo y cuando ustedes lo han trabajado de manera tal que el suelo lo han preparado con prácticas orgánicas, que han cuidado toda la estructura del suelo, que ya tienen un equilibrio adecuado, que han hecho la rotación de cultivos, la desinfección del suelo queda en segundo término, ¿sí? Queda en segundo término porque se ha hecho el manejo correcto para no dar espacio a esos microorganismos que pueden dañar el cultivo en cierto momento, ¿no? Tenemos hongos entomopatógenos que van creciendo allí, hay hongos antagonistas que van creciendo en el suelo y que no dan espacio para que los hongos patógenos lleguen y puedan ser un riesgo para el cultivo que se va a establecer, ¿sí? Entonces, si así hicimos todo ese manejo, pues no tenemos que preocuparnos con la esterilización del suelo, ¿no? Con la desinfección del suelo. Si en un dado caso vemos que tenemos problemas de podrición de raíz, que tenemos problemas con algún nemátodo que llegó y que tal vez está ocasionando daño a las solanáceas y las cucurbitáceas que están en el cultivo, pues entonces puedo acudir a estas prácticas naturales de desinfección del suelo, ¿no? Con extractos vegetales. Puede ser el famoso flor de muerto, su nombre científico es Tagetes erecta. Puede ser esta planta que tenemos en abundancia aquí en Yucatán. Bueno, no en abundancia, sino que también ha estado en riesgo de extinción porque crece en suelos muy abonados, en suelos donde donde se tiró el bagazo de nequén y ahora pues ya no hay nequén. Y también pues esta especie ya muy rara vez lo encuentras, ¿no? Está también el NIN, la ceridactina, la citrulina, que también es extraída de los extractos, de los aceites, de los cítricos, ¿sí? Entonces tengo varias opciones de hacer esos preparados, esos biofertilizantes y aplicarlos directamente en el suelo, ¿no? O el uso de esos hongos que yo les comentaba, los antagónicos y los entomopatógenos. Si yo aboné, si yo agregué abono orgánico, materia orgánica en el cultivo, si capturé microorganismos en el monte y lo apliqué en la cama, pues muy rara vez me va a afectar algún hongo, alguna bacteria patógena o algún nemátodo allí, ¿no? Cuando no hice bien las cosas,
y tengo problemas muy serios y aún así aplicando estos extractos vegetales no disminuye el daño, pues puedo acudir a otra alternativa que es el manejo físico del suelo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos agricultores cuando no son superficies grandes, son camas pequeñas, eh, pueden ponerle, por ejemplo, agua caliente para matar microorganismos. La única desventaja de que acá te va a matar toda la vida microbiana que tiene el suelo, ¿no? Aunque sabemos de que muchos de los organismos benéficos, hongos benéficos, hongos antagónicos y bacterias, pues soportan temperaturas arriba de los 70 grados centígrados. Por eso en las compostas y en el bokashi, en los abonos orgánicos, pues tenemos estas bacterias, esos hongos que facilitan ese control de las plagas, ¿no? Entonces, al aplicarle el agua caliente, tal vez nos vamos a llevar algunos benéficos, pero también va a quedar bastante vida, ¿no? O la solarización también, ya mencionamos que esas camas las podemos acolchar con bolsas negras, exponerlas al sol y matar a esos organismos, sobre todo a esos nemátodos, a ese complejo de dumping off que nos puede afectar en los cultivos, ¿no? Y aún así, si no hay resultado, pues ya acudo como última opción a los químicos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un nemátodo que está por ejemplo, se mueve a profundidad, a horizontes B, horizontes C, y cuando ya está el cultivo se va hasta la superficie, pues tal vez sea necesario aplicar un químico, ¿no? Que en este caso podría ser Benlate, podría ser Captan. El Captan es un fungicida, sobre todo de hongos patógenos, del complejo de Dampinov, de Rhizoctonia, de Fusarium, que muchas veces los encontramos aquí en el suelo, invernando y cuando está el cultivo ya atacan. Entonces el Captan es uno muy empleado para esterilizar el suelo. Y el Benlate es para bacterias también fitopatógenas, alguna erwinia, alguna erwinia carotobora, alguna erwinia que causa daño a las solanáceas, pues también la podemos combatir con este producto, ¿no? ¿Cómo se aplica? Nos dice que son 5 miligramos por litro de agua y se asperja con una bomba de mochila sobre la cama de siembra, ¿no? Se pueden hacer 2 aplicaciones con una frecuencia de cada 4 días y cuando ya sean esas 2 aplicaciones, pues ya puedo establecer, cultivar la especie que voy a establecer, ¿no? También están los nemátodos, hay muchos nemátodos fitopatógenos. eh, y si aplicamos todas esas técnicas y seguimos teniendo problemas, pues también hay productos, por ejemplo, está el Nemacur, está el Previcur, que son nematicidas. Ese es el nombre comercial, así los encontramos en las agropecuarias y los podemos aplicar, ¿no? Acá son 10 mililitros por litro de agua de tal forma que si voy a aplicar 10 litros, si tengo una bomba de 20 litros, pues tendría que aplicar, duplicar esa cantidad, ¿no? Que sería, son 10 por 20 litros, sería 20 mililitros tendría que estar aplicando, ¿no? 200. Son 10, no, serían 10 mililitros por, por 20 litros de agua. Serían 200 mililitros que estaría yo aplicando en una bomba de mochila de 20 litros de agua, ¿sí? Porque son 10 por cada mililitro. Son 10 mililitros por cada litro de agua. Entonces serían 200 mililitros. Y una bomba, si maneja la frecuencia de aplicación, no hay tanto viento, eh, las boquillas están bien calibradas, pues esa bomba de mochila te puede dar para media hectárea, para media cama de siembra, para controlar esos nemátodos que se tienen, ¿sí? Entonces, pues esas son algunas de las técnicas. Después de haber preparado el terreno, haber hecho el diseño de siembra,
elegido como si voy a utilizar camas, si voy a utilizar posetas. Ahora sigue, y desinfectado el terreno, pues ahora sigue el arreglo de la siembra que se va a establecer, ¿no? Las, sembrar los cultivos en el momento más apropiado, tomando en cuenta las condiciones que favorecen su crecimiento, la humedad y la temperatura. Eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que nos interesa es saber qué tipo de siembra voy a hacer. Tenemos la siembra al voleo. Espero que estén tomando apuntes, porque también salen preguntas en el examen. Tenemos la siembra al voleo, en la cual se utiliza mucho para sembrar cilantro, para sembrar repollo, para sembrar algunas especies menores que posteriormente se puede hacer el trasplante, eh, y la cual consiste en agarrar la semilla y ponerla en los surcos de siembra, en las camas de siembra, ponerlas, ¿sí? El equipo que trabajó cilantro, pues hizo su cama, abrió un pequeño surco sobre la cama y allá agarró la semilla y lo sembró al voleo. Por ejemplo, los pastos para establecer potreros para ganado bovino. Por ejemplo, el brisanta, se agarra la semilla, una vez que ya esté limpio el terreno, se agarra la semilla y se va tirando sobre el terreno, ¿no? El caso el arroz también se siembra al voleo. Cuando llega ¿cómo se llama? El río o el agua estancada, o el cauce de algún almacenamiento de agua ya está seco y queda el lodo, y el agricultor viene, el de Tailandia, y tira las semillas, las va tirando al voleo. A eso se le llama la siembra al voleo, ¿sí? O la siembra en hileras de precisión, en la cual pues yo ya tengo mi cama de siembra, tengo mi estructura para hacer la siembra directamente en el suelo, que en este caso en Yucatán se emplea mucho el bastón sembrador, o conocido en maya como el shul. Y acá ya voy haciendo los orificios y voy poniendo la semilla, tratando de dejar una distancia adecuada entre planta y planta y entre surco y surco. Dependiendo de la especie, pues ya debo de conocer la densidad de plantación, y eso voy a ir dejando, ¿no? O cuando voy a sembrar chile y tomate, tengo ya la cama de siembra preparada. Entonces, traigo mis charolas de siembra, pues voy poniendo el tomate, el chile en el orificio donde debe de estar, teniendo el cuidado de dejar esos espacios de siembra, ¿no? A eso se le conoce siembra en hileras a precisión, ¿sí? Y tenemos la siembra a chorrillo, que esto se utiliza mucho en el cultivo de rábano, en el cultivo de colinabo, el cultivo de beta vulgaris, en el cultivo de Daucotas carota, en el cultivo de Fasciolus vulgaris y en otros muchos cultivos, ¿no? En la cual yo agarro la semilla, hago esta zanja de surco y voy poniendo la cantidad de semilla, solamente que aquí tengo que cuidar de que no caigan semillas tan juntas. Es como una siembra al voleo, a diferencia de este siembra a chorrillo. Voy poniendo la semilla tratando de que no caiga muy juntas, y luego la voy a cubrir con el suelo. Aquí en este siembra al voleo no se cubre con el suelo, solamente se avienta las semillas en la superficie del suelo sin cubrirse. Imagínense cubrir 200 o 10.000 semillas de, de, de pasto guinea, pues no va a ser posible, ¿no? Y si el suelo no está preparado, pues tampoco. Si en cambio acá sí pongo la semilla tratando de que no caigan tan juntas, y posteriormente voy cubriendo esa semilla con suelo, ¿sí? La siembra directa, que esto también se utiliza mucho en solanáceas, en cucurbitáceas, en algunas plantas también eh, ornamentales. Los que trabajan mucho la floricultura también utilizan esta siembra directa en pocetas o en trasplante, ¿no? Se germinan las plantas en las plántulas, y cuando ya estén listas, pues hago la siembra directa con precisión en las pocetas donde deben de estar, ¿no? Estas son camellones de siembra, está la poseta, se trae la plántula y se hace la siembra.
cuidando de que no se tape el cuello de la planta, apisionando un poco para que la planta no se caiga con el viento y pues mantenerla allá y darle ese manejo agronómico, ¿no? De este tipo de siembra, que es la siembra directa en pocetas o en trasplante, también se pueden hacer siembras a ambos lados del surco, es decir, dobles, ¿sí? Vemos que en cada extremo, no sé por qué no se me quitó esta pantalla y no puedo activar mi puntero, pero creo que sí ve mi cursor, ¿verdad? Sí, el cursor sí se ve, profe. Ok, perfecto. Entonces acá tenemos este camellón de siembra, esta cama de siembra. Las líneas de riego van aquí en las orillas de este camellón. Una va aquí pegada a esa primera hilera y la otra va aquí pegada a la segunda hilera. De tal forma que mi planta, cuando yo haga el trasplante, pues va a quedar en el borde de las camas de siembra, ¿no? De los camellones de siembra, como lo vemos acá, ¿sí? Está el sistema de riego y está el cultivo, ¿sí? También si no se tiene el sistema de riego por goteo o por microaspersión o por otro tipo, como se hizo un surco de excavación inversa, pues este surco de excavación inversa se va a utilizar para abrir las compuertas de riego y acá se va a hacer un riego por inundación, de tal forma que el agua va a correr sobre este canal y va a inundar esta cama de siembra. Aunque riego por inundación ya no es recomendable, se pierde mucha agua, se lixivian también el suelo y ya no se está utilizando mucho, ¿no? Pero también con esa intención se empezaron a hacer las camas de siembra o los camellones de siembra, ¿sí? Y pues este arreglo también nos da mayor densidad de plantación. Imagínense que no utilicemos las doble hilera y sembramos solamente acá, pues solamente va a estar una planta en cada surco y va a disminuir hasta un 50% la densidad de plantación. En cambio, si lo utilizamos así, pues ya vamos a mantener esa densidad que requerimos en algunos cultivos. Tenemos a un solo lado del surco, ya preparado el surco de siembra, pues se hacen pocetas y se van poniendo los cultivos. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en cucurbitáceas, en plantas que son rastreras y necesitan este espacio disponible del surco para poder, eh, para poder extenderse y crecer, ¿no? Sí, entonces esta plantita va a caer aquí y va a comenzar a crecer de este lado, se va a extender también por aquí. Lo que sí muchas veces hay que tenerlas que guiar, porque hay algunos, por ejemplo, que comienzan a crecer de este lado, se van en la zanja de riego y no es lo más recomendable, ¿no? Entonces pasa el productor cuando ya la planta se está extendiendo y va guiando que todas las guías caigan sobre la cama de siembra. Esta se llama surco universal o siembra de hilera simple, esta técnica de siembra. Entonces se utiliza en especies de desarrollo intermedio, en algunas plantas rastreras también se utiliza. Eh, El B1 dice se utiliza en especies de porte alto o especies también rastreras. Bueno, el B2 y el B1 se utilizan en especies de crecimiento intermedio, ¿no? Por ejemplo, no puedo poner acá a doble hilera eh, un cultivo de melón porque ellos crecen demasiado. Va a llegar un momento en el cual se van a encontrar y van a competir entre ellas. Entonces no es lo más aconsejable. Acá ya cada quien tiene su espacio para que vaya creciendo, que no haya competencia y no se genera ese problema. Entonces depende del porte de la planta, del tipo de crecimiento que tenga, pues ya se decide. En solanáceas, en maíz, en algunas gramíneas, se utiliza la siembra a doble surco. Y la densidad de plantación, esto es lo que yo les comentaba que va en su estudio técnico cuando trabaja en la parte, que ya tiene mucha información del estudio técnico, pero tiene que poner este diseño de cómo quedarían sus plantas
sus sectores de siembra, ¿no? Entonces acá dice la densidad de siembra se coloca de las semillas o plántulas a un determinado marco para que el número de plantas que lleguen al final del desarrollo de los rendimientos esperados en los proyectos que estamos proponiendo. Acá, por ejemplo, está la superficie. Se tomó con GPS el perímetro del área de cultivo. Ese es un proyecto de papaya que yo asesoré hace 4 años. Se diseñan también una vez que ya tenga el área, el perímetro, ya sepa qué superficie se va a cultivar. Es importante saber qué infraestructura va a estar ahí. Si es un proyecto grande, pues es necesario tener infraestructura, bodegas, tal vez oficinas, empacadoras si es necesario, el invernadero de producción de plántulas, dónde va a estar ubicado, las calles también de siembra, las calles saca cosecha, cómo van a estar, el sistema de riego, cómo va a venir, si la plantación va a estar sectorizada. Por ejemplo, esto está dividido en sector, no sé si lo ven, pero acá es el sector 1, el sector 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y este sector, pues también recuerden que tenemos una bomba de riego y esa bomba de riego, por la presión, no va a poder regar toda la superficie. Entonces tengo que sectorizar por medio de llaves. Por ejemplo, acá tenemos llaves de paso. Cuando yo muevo la bomba para regar, pues tengo que asegurarme de abrir las llaves de paso de los sectores que va a regar, ¿no? Generalmente se riegan sectores paralelos, el 1 y el 2. Si la bomba es grande y tiene presión, se pueden regar 4 sectores a la vez. Si no, pues tendrían que regar 1 o 2 sectores, dependiendo de la presión de la bomba. Los que están llevando sistemas de riego creo que ya conocen algo de presión o del tamaño del caballaje de la bomba de riego, de la bomba de bombeo de agua. Entonces, pues ya podrían imaginar cuando ustedes hagan sus proyectos, saber la capacidad de la bomba, si tengo que sectorizar el riego o no, y pues ustedes ya se implementan, ¿no? Entonces, ¿para qué organizo en cuanto a densidad de siembra? Para hacer uso eficiente del espacio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando no se sabe a qué distancia entre planta y planta voy a poner el cultivo, a qué distancia entre surco lo voy a poner, pues hago la siembra sin conocer y puede ser que yo lo esté sembrando muy junto, que yo lo esté sembrando muy separado y que no se esté aprovechando de manera eficiente el espacio. Entonces, haciendo una revisión bibliográfica y conociendo sobre el crecimiento de los cultivos, pues ya puede elegir a qué distancia se va a hacer la siembra, ¿no? Y también el uso eficiente del recurso, la luz, la humedad y la nutrición. Cuando yo sembro, cuando manejo mal la densidad de plantación y los pongo muy juntos, pues eso también puede impedir de que la planta pues no aproveche de manera oportuna la energía renovable, la luz, la humedad y otros aspectos en cuanto a la nutrición, ¿no? También puede haber disminuir la competencia por arbences o incrementarlo. Si yo pongo las plantas en el espacio correcto donde deben de ir, manejé bien el banco de semillas de arbences, pues cuando las plantas crezcan, van a crear sombra en el suelo y no vamos a dejar o no vamos a permitir o va a ser un crecimiento limitado de las arbences porque pues hay sombra del cultivo que está generando y no va a permitir que crezcan, ¿no? Entonces también es importante eso. Tener en cuenta para el cálculo de la densidad de siembra, área real a cultivar, caminos principales a cosechas, caminos secundarios, manejo agronómico del cultivo, oficinas, infraestructura, ¿no? Entonces tengo que tener este croquis, poner allá unos símbolos que digan si es un camino principal, si es un camino saca cosecha, si es un área donde va a estar la bodega, si es un área donde va a estar la oficina. Si voy a poner, por ejemplo, acá propuse la siembra de barreras vivas. Esos arbolitos que ustedes ven, pues también roban espacio al momento de poner las barreras vivas y también disminuyen el área de siembra, ¿no? Entonces también tengo que tenerlo en cuenta. Todo lo que yo tenga que hacer en el terreno, lo tengo que pensar bien cómo va a estar ordenado
qué ancho va a tener los caminos principales, los caminos a cosecha, y con base a ello pues poder definir la densidad de siembra, ¿no? Bueno, también tengo que conocer sobre el sistema de riego. Dice, tengo que conocer, ¿alguien está llevando un sistema de riego? ¿Qué tanto conocen del sistema de riego? ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿Están ahí? Creo que sí se ofertó la materia, pero al menos yo no la tomé, maestro. Nadie del grupo lo está llevando. Porque esto es algo importante, ¿no? Conocer, acá vamos a, incluso había una actividad que es donde yo les dejo los tipos de sistema de riego, investigan todos los implementos, para qué cultivo sirve, toda la información, pero pensé que varios de ustedes están llevando sistema de riego y solamente lo vamos a ver así muy rápida, ¿no? En este caso, pues esta gráfica que yo les presento aquí, es una gráfica universal en la cual todo sistema de riego debe de tener, ¿sí? Eh, desde el filtro, a ver, el 7 que es el, no está organizado de acuerdo al nombre, ¿no? Pero primero tengo que pensar dónde va a estar la bomba, el pozo. Generalmente ya en las unidades de riego ya no se utilizan pozos artesanales como las que tenemos en casa, sino que se utilizan pozos profundos, en la cual dependiendo del área de riego, pues ya se aconseja que sea de cierto diámetro, ¿no? Mientras más grande sea el diámetro, pues voy a tener mayor flujo de agua, pero también necesito mayor capacidad en cuanto a caballos de fuerza para que la bomba succione esa agua y la pueda sacar a la superficie con esa presión y poder regar la superficie requerida, ¿sí? Eh, entonces, dependiendo mucho, si son 10 hectáreas, generalmente se recomienda que sean pozos profundos, en la cual el diámetro de ADM, el ADM se le llama el forro que lleva el pozo cuando ya está perforado. Se le mete un PVC en medio para que no se derrumbe el suelo. Se le hace orificios en los lados para que el agua circule. Entonces, ese foro, eh, ese implemento que se le pone es un PVC que va corriendo hasta llegar a la parte más baja, y permitir que el agua circule y que pueda subir, ¿no? Entonces ese ADM generalmente para 10 hectáreas se aconseja que sea por lo menos entre 15 a 20 diámetros del ADM que debe tener el pozo. Si es una hectárea, si es una superficie pequeña, hasta con un andeme de 2 pulgadas, no de 2 pulgadas, de 5 hasta 10 pulgadas, es aconsejable, ¿no? Para superficies que son de 1 hectárea a 5 hectáreas, ¿sí? Y la bomba no es tan grande, debe de ser entre 2 hasta, de 1.5 hasta 2 caballos de fuerza. Sectorizando el riego, pues yo ya puedo mandar el agua de riego con esa presión para que riegue esa superficie, ¿sí? Entonces depende mucho de la superficie que se va a regar, va a ser el tamaño de la bomba, el diámetro del pozo profundo que se va a perforar y la profundidad del pozo. Generalmente se recomienda que esté aquí en Yucatán, que esté entre los 22 hasta los 24 metros de profundidad. Y esto porque sabemos, acá en Yucatán sabemos que a los 9, 12 metros cuando mucho, ya tenemos el manto freático, ya estamos en agua, pero esa primera capa de agua ya está contaminada. Y por eso te aconsejan que llegas a la tercera o cuarta capa de agua, donde no, sí va a estar contaminada, pero no va a estar tan contaminada como la primera capa que se tiene, ¿no?
Entonces, generalmente se aconseja que los pozos de absorción para agua de riego estén entre los 18 hasta los 24 metros de profundidad, ¿sí? Bueno, después de tener el pozo, pues viene todo un sistema de tuberías para que conducir el agua de riego. En este caso, de esta imagen, a ver, ¿dónde está la bomba? La bomba es 7 en este caso. Bueno, la bomba se supone que es una bomba sumergible. Es una bomba grande que se mete hasta la parte baja del pozo, ¿sí? Y esa bomba pues va a succionar el agua y la va a mandar a esta tubería. Esto que tenemos acá es la trampa de arena. Es el 9, vamos a ver. No es el hidrociclón. Eh, a ver, ¿dónde está la trampa de arena? Trampa de arena. O válvula. Acá está filtro de arena, que es el 1. Este es el filtro de arena. Está un poco desubicado porque el filtro de arena debe de estar acá inmediatamente cuando la bomba ya succiona el agua y le está mandando. Tiene que haber acá un filtro de arena, acá debe de estar ubicado para que todas las impurezas, el sulfato de calcio que salga, pues atrapa allí y que no pase al sistema de riego, porque eso si pasa, me va a tupir los conectores iniciales, me va a obstruir la cinta de riego, y pues eso tengo que estarle dando mantenimiento o soltar la llave para que salga las impurezas. Entonces ese filtro de arena que se pone aquí, pues sirve para eso, ¿no? Para capturar esas impurezas, esas piedrecitas que a veces salen, esos restos de materia orgánica, ese sulfato de calcio, pues para eso nos sirve y que no se tupa la bomba de riego, ¿no? Después de ello tenemos el Venturi, que viene siendo este pequeño implemento. El Venturi generalmente, ¿saben qué es el Venturi? ¿Alguien ha escuchado hablar del Venturi? No, profe. Nadie, a veces me da la impresión de que estoy hablando solo, de que ustedes ya no están y que pues no están prestando atención. No, no lo conozco. Bueno, al menos a mí me falla mucho Teams y no me deja como que activar pronto mi micrófono. Ujú. Por Ok, eso me pero ¿y atraso los mucho entonces. demás? ¿Y los demás? A mí Solamente me suena hablan. que es una llave de paso, profe. ¿Cómo? A mí me suena que eso es como una llave de paso, el Venturi. Está construida con llaves de paso, pero tiene un implemento que succiona el fertilizante, ¿sí? Vemos, por ejemplo, esto que viene acá, de estas tuberías que estamos viendo, ya pasaron los filtros de arena para que no pasen impurezas. Entonces el agua ya viene para aquí y tenemos aquí, este es el Venturi. Hay unas llaves de paso aquí que se tienen que abrir y acá se reduce. Si acá tengo, no sé, eh, la tubería de salida, no sé, pongamos que sea de 2 pulgadas, aquí se puede reducir a 1 pulgada o a 1,5 pulgadas para que por medio de esa presión que hace se forma un vacío y acá tenemos una tubería que va a succionar agua del exterior, ¿sí? Esa succión de agua del exterior, aquí debo de tener unos baldes, unas cubetas o un depósito de agua, si es un proyecto grande, en donde yo haya preparado la solución nutritiva de mi cultivo, los fertilizantes que le voy a aplicar. Entonces, esta manguera acá debe de estar allí y cuando pase por ese Venturi, va a succionar cierta cantidad de ese nutriente, ¿sí? De ese fertilizante preparado y la va a llevar directamente a todo el sistema de riego para que lleve ese nutriente hasta los cultivos. El Venturi es un método de aplicación, es un método de fertirriego, así lo podemos encontrar.
Es un método de fertirriego en la cual pues ya no tengo que estar haciéndolo de manera manual, aplicándole a cada planta el fertilizante que requiere, sino que hago acá mi solución nutritiva. Este Venturi va conectado a una manguerita que va a succionar el agua, se une con el agua que está viniendo del pozo, me va a recorrer toda la tubería y va a llegar hasta la última planta. La cantidad de agua y la cantidad de nutrientes que yo estoy agregándole al cultivo, y me ahorro mucho trabajo en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, para eso sirve el Venturi. Es un inyector de fertilizantes. Hay muchas empresas grandes que no lo emplean, sino que tienen un motor acá pequeño que va a succionar el agua que está en ese recipiente grande y la va a unir al agua que viene de aquí, de ese sistema de riego, y la va a mandar acá, ¿sí? Pero el más económico es el Venturi. Es un Venturi pequeño que vale como 1,500 pesos, 2,000 pesos más o menos. Y esto pues ya sirve para regar, ¿no? No saben cuánto he batallado y pedido que nos compraran para la parcela. No para aplicar fertilizantes químicos, sino para aplicar los biofertilizantes que elaboramos. Y no se ha hecho, y creo que también es algo importante que ustedes conozcan, porque se puede hacer de manera artesanal. Incluso hay Venturis que están hechos de manera artesanal, y el campesino, el pequeño productor, pues ya se ahorra esa aplicación de nutrientes, y con un implemento que él hace, pues ya bombea ese fertilizante al cultivo, ¿no? Bueno, entonces de acá del Venturi van saliendo llaves, tuberías de conducción, que son las tuberías secundarias. Esta es la tubería principal de la cual sale. Todo esto es la tubería principal. ¿Sí? Hasta lo de acá que vemos acá es tubería principal. Y lo que vemos aquí del 17 hasta el 12 se le llaman tuberías secundarias. Es de menor calibre, se va reduciendo el diámetro de la tubería. Por ejemplo, si acá tenía 2 pulgadas de tubería, acá la reduzco a 1,1 o la reduzco a 1 pulgada para que llegue con mayor presión. Recuerden que mientras más esté reducida la tubería, va a llegar con mayor presión a las plantas el agua de riego. Entonces acá se reduce. Vean que aquí hay una llave de paso. Esta llave de paso hay que abrirla para que circule el agua en esta tubería secundaria y comience aquí en estas cintas de riego, comience acá a llevar agua a los cultivos. ¿Sí? Estas son cintas de riego que ya se venden con orificios también, dependiendo del cultivo, de determinada distancia. Y se van colocando acá, hay adaptadores que se van colocando aquí. Creo que ya conocen ustedes la parcela. Es un sistema de riego muy rústico que tenemos, pero muy, muy rústico, pero sí nos ha funcionado, ¿no? Y acá vemos que estas cintas de riego están dobladas para que el agua no circule. Cuando hay mucha impureza, por ejemplo, se cría verdín algas en este sistema de riego, se abren estas tuberías para drenar todas esas impurezas que tienen. También acá tiene una llave de paso. Se puede abrir para drenar todas esas algas que salgan y que no sigan obstruyendo esas llaves, esos filtros o esas llaves de agua para los cultivos, ¿sí? Acá también se puede sectorizar. Este cultivo no se ha sectorizado, se está regando toda la superficie, pero por ejemplo acá yo puedo poner una T en la cual yo saque una segunda manguera secundaria y acá pues sectorice esta área de riego de tal forma que yo solamente cierro el paso de aquí y me puede regar solamente esta superficie o cierro este sector de aquí y riego esta superficie. Es como les mostré en la imagen anterior, la sectorización del riego, ¿no? Sí, entonces acá están todos los implementos. Ese es a grandes rasgos del sistema de riego, de cómo debería de estar diseñado para los cultivos. ¿Sí? A mi parecer, maestro, este tipo de asignatura debería ser como de nuestra formación, ¿no? De tronco común, pero pues creo que no vemos eso. De hecho, este semestre también yo traté de cargar esta asignatura, la que estaba creo que usted, no sé si la estaba impartiendo usted, pero era una sobre
precisamente sobre el diseño de sistemas de riegos, ¿no? O sistemas de riegos, no me acuerdo tal cual el nombre. Espero el próximo semestre poder llevarla porque, pues a mi parecer esto, entendemos bien que mucho de la agricultura en las zonas, en nuestras zonas de temporal, pero pues si queremos tecnificarla y hacerla mucho más, ¿cómo decirlo?, fuerte, yo creo que sí es como de vital importancia conocer, sobre todo, la instalación de esto, ¿no? Porque no es algo como, o al menos si no de los canales de riego, ¿no? Porque en algún momento en la facultad estaba platicando con este tema con Jorge, porque él me platica que él es el que tiene, que él sabe hacer más o menos esto, ¿no? Y me platicaba todo esto de los reductores, o sea, para empezar, no es solo poner un tubo ya, sino que en cada uno tienes que ir poniendo reductores para controlar esa presión precisamente, ¿no? Para que no haya de más o de menos. Está interesante esta materia, de verdad espero que pueda tener ¿cómo decirlo?, que no me quede sin créditos ahora sí para cargar asignaturas y pueda llevar esta materia. Muy buena. Sí, y también con mucho gusto, cuando ya reactiven las actividades en la facultad, están invitados para trabajar, para hacer tesis, para hacer práctica profesional en la parcelita que tenemos que reactivar, ¿no? Y allá tal vez ya esté instalado el sistema de riego, pero yo primero les doy todo, cómo se instaló, qué partes llevó, cuáles son los codos, los tubos, las T's que se tuvieron que conectar para tener el sistema de riego, ¿sí? Entonces, y ya conociendo este principio, podemos ingeniar esos sistemas de riego, incluso rústicos, acomodarlos a nivel del productor. En la facultad ya vieron que no tenemos pozo, tenemos tenemos un receptor de agua, que son de 1000 litros de agua, ese tinaco, y bajo presión baja esa agua, y por medio de las tuberías que tenemos y la sectorización del área de cultivo, pues podemos manejar esa presión de riego para los cultivos que se tienen allí. Y la verdad tenemos muy buena presión y los cultivos nunca han sufrido por estrés hídrico, ¿no? Siempre y cuando pues se abran las válvulas de riego, ¿sí? Entonces, si tienen oportunidad de cargarlo, cárguenlo. También es muy importante que sean críticos porque me han comentado que esa asignatura pues igual ha tenido muchos problemas en cuanto a su presentación, ¿no? Por ejemplo, yo revisé ahora la asignatura, la evaluamos porque tenemos un comité de evaluación de asignaturas y le falta incluir muchos temas y solamente son exposiciones que les deja el maestro. Entonces, en un dado caso que la carguen, tienen que ser críticos. Ustedes tienen derecho a tener una educación de calidad y exigir de que en realidad se les enseñe, ¿no? Claro, maestro, y es Tal que vez, en esencia, como nuestra licenciatura es mucho más técnica, es mucho más sí, aplicada, ¿no? Y, claro. y creo que eso es como importante, que hayan esas prácticas para involucrar también a nosotros como estudiantes de una vez al trabajo real y no el día de mañana Sí, cuando nos toque estar en campo y vernos como primerizos, ¿no? exactamente. Entonces están invitados, práctica profesional, servicio social, tesis, incluso podemos hacer, aunque no es un área de investigación, pero podemos tener algunos lotes de cultivo de investigación. ¿Sale? Entonces, continuamos. Tenemos acá el sistema de riego, esa es la parcela, son fotos de la parcela cuando estaba activa, ahorita ya está llena de arbences. Acá están las líneas que yo les comento. Estas son las líneas secundarias de conducción de agua. Estas son las cintas de riego. Dependiendo del cultivo que vamos a establecer, ya decidimos, por ejemplo, los goteros, esos manchones que ustedes ven acá de agua, son donde están ubicados los goteros. Y hay cintas de riego que vienen de 20, con distancias de 20 centímetros, de 10 centímetros y de 30 centímetros. En este caso, aquí en la facultad tenemos las cintas de riego, fue lo que nos pudieron comprar. Son de 20 centímetros, ¿sí? De tal forma que tratamos de que las plantas estén ubicadas en estos manchones de humedad para que le llegue el agua adecuada que se requiere, ¿no? Es una hilera doble, acá lo ven. Tenemos acá la primera cinta de riego, acá tenemos la segunda cinta de riego. ¿Sí? Entonces acá se cultiva tomate y en esta otra línea también se cultiva tomate, ¿no? Eh, Tuvimos problemas con algunas fugas, también con algunos roedores que se rompen, que se comen
la cinta de riego, pero se pudo resolver, ¿no? Eso es un problema que hay que tener que cuidar cuando trabajemos con cintas de riego. También a veces la presión del agua, si no si no manejamos bien la presión, pues nos puede ir rompiendo algunas cintas, porque esto es plástico y a veces es muy sensible. O también con el manejo, si deservamos, si picamos y no tenemos el cuidado y picamos la cinta de riego, pues vamos a tener mucha fuga ya. Eso es un ejemplo de una fuga de riego que se tiene allá, ¿no? Y acá que ustedes vean que están parejita, ese es el cultivo de repollo que tuvimos, parejito las plantas, cómo van creciendo, eso es manejo orgánico, nada de químicos se le puso. Y pueden ver que hasta el final las plantas están recibiendo la cantidad de agua que se requiere y van creciendo de manera homogénea, ¿no? Acá pusimos una barrera, teníamos sábila, tenemos piña y también metimos yuca, que logramos cosechar, pero que también tuvimos problemas con la tusa que nos comió algunas. Pero bueno, esos problemas los vamos a tener y hay que aprender a lidiar con ellos, ¿no? Y esto es el cultivo de la selga que también demanda mucha agua. Lo que nos falló acá y también por no tener el recurso o solamente nos dan implementos que muchas veces ni siquiera nos preguntan. Aquí en estas iniciales de riego hay unos adaptadores que vienen ya con una llave de paso que te permiten cerrar o abrir esta cinta de riego. Nos hace falta eso porque cuando abrimos el lote de siembra, pues todo ese lote se riega y recibe la misma capacidad de agua, la misma cantidad de agua. Entonces, si tenemos alguna, no sé, un cilantro, una lechuga que no tiene que estar inundado el surco, pues podemos tener problemas allá de hongos, de bacterias, porque la humedad es muy alta. Entonces, lo que hacíamos nosotros era cerrar, ponerle acá una pinza de esas que sirven para colgar ropa, para impedir que el agua pase en esos cultivos que no demandan tanta agua. Si tuviésemos esas llaves de paso, pues ya solamente las cerramos y ya no circula el agua aquí, ¿sí? Pero eso tenemos que cuidar. Ahora que reactivemos, tenemos que buscar recursos, gestionar recursos en la facultad para que nos puedan dar esos implementos que se requieren, ¿sí? ¿Qué más? En cuanto al marco de plantación, dice la densidad de siembra es la cantidad, nos debe de dar la cantidad de kilogramos o las toneladas de semilla que se requieren utilizar o del material vegetal que vamos a sembrar, ¿no? Entonces, es necesario para sembrar o plantar una superficie de terreno de 1 hectárea, calcular sabiendo la distancia entre planta y planta y la distancia entre surco, ¿sí? Entonces tengo que saber qué superficie voy a cultivar en metros cuadrados, qué especie se va a cultivar, a qué distancia está recomendada que debe de estar entre planta y planta y a qué distancia entre surco. Y con base a ello, yo ya calculo la densidad de plantación, ¿no? También qué arreglo de siembra voy a hacer. Va a ser un arreglo de cuadrado perfecto, un cuadrado perfecto, con los 4 lados iguales, o va a ser un rectángulo con un lado mayor que el otro, o va a ser una siembra tres bolillo. Esta es la siembra de tres bolillo, vean que fueron un triángulo equilátero y cada punta de ellos, cada extremo, pues tiene un cultivo, ¿no? Entonces, conozco la superficie, qué especie se va a cultivar, a qué distancia entre planta y planta, a qué distancia entre surco, y ya puedo calcular la cantidad de plantas que voy a utilizar. Por ejemplo, cuando es un marco real, el marco real es un cuadrado perfecto, ¿sí? Pues solamente tengo que poner la superficie. Si es 1 hectárea, pongo 10.000 metros cuadrados. Y acá, en cuanto a la densidad en cuanto a la distancia de planta, puede ser 0.20, 0.30 metros. Como es el surco, la distancia de surco y la distancia de planta son iguales, pues solamente lo divido entre ellos, ¿no? Primero lo elevo al cuadrado y luego lo divido entre la superficie. Ahorita vamos a ver unos ejercicios. Si es un marco entre calles, es un marco rectangular de diseño, entonces tengo que poner, la fórmula es densidad de plantación por la superficie del área de cultivo, ¿sí?
necesito la distancia entre planta, porque no es la misma que la distancia entre surco como la tenemos acá. Entonces necesito la distancia entre planta y necesito la distancia entre surco, y ya solamente divido y tengo la cantidad de plantas que voy a utilizar por superficie, la densidad de plantación que voy a utilizar por superficie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vean que es un cultivo de tomate sembrado a 3 bolío. Aquí está formado el triángulo, y el sistema de riego también tiene que estar pensado y diseñado para ese arreglo de siembra, de tal forma que esta cinta de riego caiga en medio de ambas, no cerca de una y lejos de otra, sino que en medio debe de caer para que el agua para que le llegue la cantidad de agua necesaria a todas ellas, ¿no? La fórmula que se emplea para la siembra 3 bolío es superficie igual entre distancia entre hilera por distancia entre surco. Sí, distancia entre surco. Déjeme verificar esta fórmula. Me parece que le hace falta una constante. Y se los digo la próxima clase. ¿Sí? Esta fórmula déjeme verificarla, la de siembra del arreglo 3 bolío, y ya les daría la información. Entonces vamos a ver este ejercicio. Dice, calcular la densidad de plantación. Ejemplo 1. ¿Cuántas plantas de tomate caben en una hectárea con un arreglo de siembra en marco real de 40 centímetros? ¿Sí? Entonces, ¿copiaron la fórmula? Si la copiaron, saquen la densidad de plantación, por favor. ¿Cuántas plantas necesitamos? ¿Sí entendieron? ¿Sí se va comprendiendo? ¿Tienen las herramientas para hacer básicamente es un cuadrado, ¿no? Eso es geometría. Sí, sí, exactamente. ¿Alguien ya lo tiene? Está carburando mi cheto, en eso estoy. Tratando de... No está tan sencillo como pensé. Al menos creo... Bueno, no me apunté la fórmula, tal vez si me apuntaba la fórmula. Ok, les voy a poner la fórmula. La primera fórmula es la que vamos a utilizar. Okay, esta ya. Primera fórmula. Sí, la de marco real. Muchas gracias. Estaba tratando de Ok. hacerlo así como pensando un poco en como... Es un cuadrado, pero no se me ocurrió nada. Entonces, con la fórmula ahorita le digo. Sí, con la fórmula. Habría que regresar al ejercicio igual, ¿no? Regresar al ejercicio. Ah, bueno. Ahí está. Gracias. Tengo un número, pero no sé si estoy bien, maestro. Igual a mí, profe, yo tengo uno. Sí, dígame. ¿Cuánto les da? ¿Cuántas plantas?
Según yo, DP es distancia de 62.000. plantación, ¿no? ¿Cuánto, A mí perdón? me dio 6.25, pero no sé si estoy bien. A mí 1600. 6.25. Ajá, es que decía, era superficie entre distancia de plantación al cuadrado, ¿no? Sí, sí, Rafael, Pero tenemos que tener la pero, misma unidad de medida, ¿no? ajá, claro, Es lo que les está, creo que fallando. Yo busqué, pues, el equivalente de una hectárea a metros perfecto, y sí, los centímetros también los pasé a metros, que sería ujú, .4 es correcto, centímetros, punto Ah, 4 sí, metros. convertís. Me sí, da Ya. 62.500 plantas. perfecto. Ese es el resultado. Convertí a centímetros, profe, ese fue el error. Sí, ok, sí, ese es el resultado. Tenemos que saber, cuando hablamos de una hectárea, estamos hablando de 10.000 metros cuadrados. Sí saben las medidas, por ejemplo, no sé, un mecate, ¿saben cuántos metros cuadrados tiene? 400 metros cuadrados por mecate, ¿no? Son 25 mecates, una hectárea. Ok, son 100% y nos da cuántos metros cuadrados son. En una hectárea son No son 10 20 mil por metros 20. cuadrados, ¿no? ¿Son qué? En una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Sí, Ok, entonces, de metros cuadrados a hectárea. No, ¿cómo era? Era de metros cuadrados a centímetros cuadrados, ¿verdad? primero tenemos que conocer qué es un mecate cuadrado. Un mecate cuadrado eh, debe de tener una superficie de 20 por 20. ¿Sí? Entonces multiplicamos 20 por 20 y nos va a dar que un mecate cuadrado tiene 400 metros cuadrados. ¿Sí? Esa es la base para poder llegar a lo que queremos. Ahora, una hectárea debe tener 25 metros cuadrados. ¿Sí? Si yo multiplico esos 25 metros cuadrados por 400 metros, si yo multiplico 25 mecates por 400 metros cuadrados que tiene un mecate, me debe dar Son 10. esos 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Estamos correctos. Tenemos que comenzar con eso, porque yo les puedo poner en un ejercicio. Se va a cultivar una superficie de 4 mecates. ¿Sí? Les doy la densidad de plantación y ustedes tienen que calcular cuántas plantas caberían en esos 4 mecates cuadrados. Entonces tengo que tener ese conocimiento, saber de que un mecate mide 20 por 20 y que un mecate cuadrado son 400 metros cuadrados, ¿sí? Con base a eso, si yo les manejo mecates, pues ustedes ya saben cuánto mide, cuántos metros cuadrados pueden haber. Si yo les manejo, se va a cultivar 2 hectáreas, pues ya saben que no son 10.000 metros cuadrados, serían 20.000 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, eso es lo principal que tengo que conocer para poder sacar la densidad, tener la superficie de cultivo en metros cuadrados y poder sacar la densidad de plantación. ¿Sí? Es correcto, sí lo entendieron, sí lo anotaron. Sí, No profe. conocen, ¿sí? Ok. Sí, maestro, pero Sí, igual agradecería si puede regresar a donde están las fórmulas de las tres para que tome ahí la imagen de las tres fórmulas. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vemos acá del ejercicio. Entonces, como dice Edith, yo les estoy diciendo que es una hectárea. Podría ser que una hectárea son 10.000 metros cuadrados que tengo aquí. Y mi fórmula dice que es distancia de plantación elevado al cuadrado, porque es marco real. Entonces tengo acá que la distancia de plantación son 40 centímetros. No lo puedo poner como 40 centímetros porque necesito convertirlo a metros como ya está aquí. Entonces pongo 0.40 metros. Esto lo voy a elevar al cuadrado y me da como resultado 0.16 metros cuadrados. Al dividirlo se me van los metros cuadrados
y me quedan 62.500 plantas por hectárea. Siempre tengo que poner esto, 62.500 plantas por hectárea, por mecate o por metro cuadrado, siempre lo tengo que poner. ¿Sí? ¿Cuántas plantas caberían por superficie? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Alguna duda? ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó claro, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ok, perfecto. Entonces, hacemos este otro ejercicio. Dice ejercicio 2, ¿cuántas plantas de tomate caben en una hectárea con un arreglo de siembra en marco entre calles si la distancia son 40 centímetros y 80 centímetros? ¿Sí? Entonces acá vamos a aplicar la fórmula, la segunda fórmula. No es un marco real. Entonces tengo que aplicar la segunda fórmula. 31.250, ¿no? 31.250 plantas por hectárea es lo que estaría cabiendo en una hectárea. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, es el mismo ejercicio, es el mismo cultivo, solamente que aquí disminuimos la distancia, no, perdón, incrementamos la distancia entre el surco y vean que disminuyó la densidad de plantación. Entonces, en cuanto al arreglo que yo maneje, pues ya me va a indicar si hay un incremento de plantas o no. Mientras más densidad de plantación tenga en una superficie, pues es lógico que más rendimiento voy a tener, siempre y cuando pues yo mantenga esas plantas vivas, que estén sanas y que lleguen a la producción. Entonces acá solamente es para ver esas diferencias, ¿no? Si manejo un arreglo de marco real a 40 centímetros, me da esta cantidad de plantas. Si yo manejo un arreglo de distancia entre calles, me va a dar estas plantas. Ahora hay que ver si esto es hipotético, no es algo cierto. Hay que ver si la literatura recomienda que se pueda hacer esa siembra del tomate en marco real a 40 centímetros, ubicados a 40 centímetros, ¿sí? Entonces eso también tenemos que corroborar. Sí, es correcto, todo se entendió, todos lo entendieron. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Algún profe, comentario? pero en la siguiente, que me imagino va a poner, ahí vamos a poner alguna constante o no va a haber ejercicio de ese, del de tres bolillo. El de tres bolillo. Maestro, yo no tomé Sí, la fórmula del tres bolillo, eso me faltó. la fórmula de tres bolillos, déjeme lo, lo, Le lo, iba a lo, Sí, es lo- explicar, ¿no? cierto, lo- dijo que lo- dijo, cierto. Sí, porque no estoy seguro. Creo que tiene una constante porque acá hay que sacar el seno, ¿sí? Del ángulo. Entonces debe tener una constante, también dependiendo del diseño que yo vaya a utilizar. Entonces déjeme lo verifico. No soy muy seguro de esta fórmula. Eh, Aunque acá manejan distancia entre hilera y manejan distancia entre planta. Entonces, es la misma fórmula que la de siembra en marco Pues entre ese que está ahí calles. es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo? La fórmula H es el teorema de Pitágoras, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, déjeme verificar y ya en la próxima clase veríamos un ejercicio en cuanto al cálculo de la siembra de tres bolío. ¿Sí? Eh, ¿Qué más tengo acá? Muy bien, esto también me interesa que lo razonen y que lo hagan hoy antes de ya finalizar la clase. Dice ejercicio 3. Un lote de semillas de maíz tiene un 98% de germinación y un 96% de pureza física. Determina el volumen cultural, la densidad de plantas por hectárea, si la siembra es de 80 centímetros entre surco y la distancia entre planta es de 25 centímetros. Finalmente calcule la cantidad de semilla que se debe de sembrar.
¿sí? Léanlo, razónenlo. Estoy mezclando acá dos cosas. ¿Se acuerdan del cálculo que hicimos de la pureza de germinación? Sí. ¿Sí? Entonces acá también entra esto. Y luego de haber sacado la pureza de germinación del total de semillas, ya puedo sacar, o primero puedo sacar la densidad de plantación y luego ya saco la cantidad de semillas que requiero. Les doy 5 minutos, razónenlo. Si tienen algún resultado, me dicen. Y luego ya vemos cómo sale este resultado. Ok, profe, ando tomando nota. Ok. ¿Tienen algún resultado? No, profesor. Aún nada más el de la densidad. De la densidad Bueno. está perfecto. Bueno, Sí, bueno, Pues ¿qué de la tal? densidad. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Castellanos. ¿Con quién Entonces, está diciendo de la densidad, pues lo que logré identificar es que que es entre calles, ¿no? O sea, para eso se tuvo que, porque nos da la densidad de siembra y la densidad de plantación. Y es ya correcto. con ese, pues nada más fue aplicar la fórmula y me dio 32,000. 32,000 plantas. Sí, Perfecto. 32,000 plantas por hectárea, perdón. Ujú. Pero aún Ok, no he hecho lo del porcentaje todavía. perfecto. Vamos a dar unos minutos más. Sofía, ¿cómo vas? Raciel. No está Sofía.
Veo conectada a Sofía. Se salió Sofía. Max, ¿cómo vas con el ejercicio? Ahí va, profe, todavía no he terminado. Perfecto. Anuar. ¿En qué proceso vas, Anuar? Estoy buscando los datos que tenía apuntados sobre la pureza. Profe, ¿puede poner otra vez el instructivo del ejercicio, por favor? Sí, claro. Ahí está. Gracias. Muy bien, Anuar. Alexis, Olga, ¿todo bien? Yo di con una respuesta. A ver, tendría que primero, a ver un momento, me faltó sumarnos. Ok. Creo que tengo algo, pero no sé si esté bien. Para empezar, lo de la germinación, el porcentaje de germinación, en el primero me dio que sería 1.02, pero el lote de semilla es 1 kilo. Solo es un lote, no sé, sería Sí. 1.2. Después volví a hacer regla de 3 con el siguiente porcentaje. Me dio 1.06 de lote. Y pues la densidad de plantación es la hectárea. Y se multiplicó el punto 80 por punto 25, me dio 0.2. Y 10.000 entre 0.2, pues me da 50.000 plantas por hectárea. No sé si hice algo La mal. densidad de O algo no plantación, entendí. la densidad de plantación con esos datos que te doy, ¿cuánto es, Edith? 50.000 plantas. 50.000 plantas. Que tienes el número total de plantas que va en 1 hectárea. Y ahora, ¿cuánta semilla de maíz necesitas? Que tiene un porcentaje de germinación del 98% y tiene de impurezas el 96% de impureza física. ¿Cuánto te da esto? ¿Qué cantidad de semilla? Dime cantidades. ¿Cuántos kilogramos necesitas? Es que como dice allá un lote, maestro, yo es lo que no entendí, si ese lote se le asigna como que una unidad de medida o solamente es un lote. ¿Un Bueno, lote es 1 kilo? yo lo trabajé así como de otra manera y me quedaría así como que en total de semillas, 33.986 semillas para una densidad de 32.000 plantas por hectáreas. Ok. El razonamiento está muy bien. Mauricio, Edith también está bastante bien el razonamiento. ¿Alguien más que quiera que comparta sus resultados? Yo coincido con la densidad de plantación de 50.000, pero lo del lote sí me quedó igual duda, profe. Ok, muy bien. Les voy a dar los resultados. Acá tenemos la fórmula para calcular el valor cultural. Cuando hablamos de valor cultural es en cuanto a la calidad de la semilla se refiere, ¿no? Porcentaje de germinación por porcentaje de impurezas y esto dividido entre 100. Si recuerdan que lo vimos cuando vimos semillas, no vimos plantas. Entonces, de esta cantidad, como yo no sé si son kilos, si son cuánto viene siendo la cantidad de semilla que tengo que comprar, lo tengo que dar en porcentajes. Entonces, acá me dice que el valor cultural
es multiplicado por el poder germinativo que viene siendo esto, el 98%, por el valor, la pureza física que tiene ese cultivo. Y esto lo voy a dividir entre 100, que ya viene en mi fórmula para que yo tenga el valor real, el valor cultural de ese lote de semillas, ¿no? Entonces, las plantas, el total son 50,000 plantas que se requieren. Y si sé que el valor cultural es 94%, existe una pérdida del 6% de semillas. En este caso serían 50,000 plantas. De esas 50,000 le voy a multiplicar para sacar el porcentaje de semillas que se pierden, que es 0,6, y me da que son 30,000 semillas que no estarían germinando en este caso. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta acá? Tenemos ya el porcentaje del valor cultural, ¿sí? Ahora yo tengo que saber qué porcentaje no va a germinar. Si a eso se lo sumo, me va a dar un 100%, entonces ese es el 6%, no estaría germinando. ¿Y cuánto representa el 6%? Son 3,000 plantas que no están germinando, ¿no? Entonces la cantidad de semillas a sembrar debe ser de 53,000 semillas de más que debería yo estar germinando. Acá fíjense que me está diciendo calcule la cantidad de semilla. Los ejercicios anteriores que vimos era en base a kilogramos que yo les había dado. Acá por eso calculo la densidad de plantación para saber cuántas semillas tengo que poner, que son 50. No sé si un kilo traiga 50,000 semillas o no, pero eso no me importa porque me están pidiendo que yo calcule la cantidad de semilla que tengo que poner, que tengo que comprar para sembrar, suponiendo que sea una semilla, una compra unitaria, o una vez que yo investigue cuántas semillas trae un kilo, pues ya sabré si voy a comprar 1,25 kilos, 1,5 kilos o 2 kilos, dependiendo, ¿no? Acá lo que intento señalarles es de que esos 3,000 que no van a germinar, se lo tengo que sumar a estas 50,000 plantas, por lo tanto tengo que comprar 53,000 semillas, ¿sí? ¿Sí se entendió? Muy bien, maestro. De hecho, lo que cometí aquí como error fue que, como no tenía realmente la fórmula para calcular el BC, que viene siendo, dijo que es BC, perdón. Había dado valor cultural, gracias. Eso, como no sabía realmente esa fórmula, no la tenía anotada, pues me aventé por primero sacar la densidad, que es lo que me dio así como tal, y ya después me puse a inventar alguna otra cosa pensando que iba a ser lo correcto, pero no, ya ahora tengo la fórmula adecuada. Ok, lo importante es que lo intentaste hacer, Mauricio, y buscaste muchas formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, está este ejercicio, chéquenlo, revísenlo. Creo que también ya están habilitados. Hay mucha información ya en Wadi virtual para que ustedes revisen. Voy a ver si me da chance de subir ese ejercicio de cálculo de semillas. Y si no, lo seguimos viendo. El jueves tenemos clase, nos vemos aquí. Lo mismo que el viernes. Y la última hada, todavía queda pendiente porque nos falta ver fertilización, ¿sí? Y estoy pensando cómo ajustarlo para que ustedes ya comiencen a hacer este trabajo. ¿Sale? Entonces aprovechen esos días que no tienen hadas por entregar para ver los materiales, repasar lo que se ha visto para que pues lo tengan ya pendiente. ¿Sale? Entonces nos vemos el jueves. Buen inicio de semana. Analicen los ejercicios. Profe. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Igual. Bien, gracias. Entonces, como que las fórmulas que más vamos a estar utilizando es para calcular valor cultural y el que estamos viendo ahorita de las densidades, ¿no? De las siembras. Sí. Ok, para ya tenerlas a mano también. Pues muchas gracias, maestro. Yo tengo una pregunta que hacerle respecto al trabajo integrador final. No ha dado como tal, ¿hay alguna instrucción ya referente al trabajo? No, todavía no. Primero les voy a dejar
la última ADA que nos queda pendiente. Terminando eso, ya tienen las instrucciones finales del trabajo e incluso lo vamos a ir trabajando en las 2 semanas faltantes que nos quedan de junio. Ok, ¿sí? maestro. Muy bien, es que esa era realmente mi duda, ¿no? Lo que Sí. no quiero es como irme quedando con nada. Hagan los ajustes, las observaciones que se les dio de su proyecto, vayan trabajándolo, vean la redacción, lo que les haga falta, vayan complementando. Eso es básicamente, vamos a ir trabajando sobre el área que cultivo que establecimos. Ese siempre es la rienda del proyecto, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Entonces, con permiso, Bueno, buen inicio de semana, maestro. Hasta luego. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Hasta luego, Anuar.